Bueno, comenzamos el segundo encomio. El segundo encomio trata desde el tiempo de la Edad Media, o sea, quiere decir que registra, vimos que el primer encomio registró a la primera iglesia, o sea, las primeras iglesias que eran las primitivas, o las del tiempo antiguo, en este caso las que dieron su gran testimonio, tanto la de Efeso como la de Esmirna. Ahora en el segundo encomio comienza entonces la iglesia que tuvo el tiempo más largo de su testimonio, que fueron de 1260 años. ¿Ves? Que data desde 538 hasta 1798. Englosando ahora, este es un segundo encomio, el cual es para la iglesia del desierto y a la vez la iglesia de los mártires. ¿Ves? Que esta iglesia es compuesta por la iglesia de Tiatira y la iglesia de Sardis. ¿Ven? O sea, veamos aquí que en esta iglesia, vean ustedes, en este tiempo está abarcando y dice, saliendo a la hora cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados y les dijo, id también vosotros a mi viña y os daré lo que sea justo. Y ellos fueron. O sea, estaba diciéndole a aquellos en aquel tiempo que estaban en una plaza reunidos, o sea, se reunían en la plaza, y él los vio. Entonces, y cuando se habla de la plaza, hace una alegoría como los salones, aquel salón o un lugar donde las personas van a conversar, donde van a predicar. Vamos a ir en los salones, en sus lugares donde van a predicar, pero no había sucedido nada hasta el momento en que se levantó aquella iglesia con hegemonía, que es la llamada iglesia católica hoy, ¿ves? En que comenzó a dar una orden para perseguir a todos aquellos que no estaban de acuerdo con su fe ni querían doblegarse a su designio. ¿Ves? Y entonces ellos se vieron precisados y Dios entonces los asistió como con su espíritu para los combinó a que fueran a trabajar en su obra. Y en este tiempo trabajaron muchas personas, trabajaron hombres, mujeres, ancianos, niños, llevaban en la mercadería que llevaban escondido porciones de las escrituras escondidas y se le entregaban a aquellos menesterosos. Y muchos conocieron y se entregaron al Señor. Y de este tiempo, todo esto abarca que hubieron en este tiempo alrededor de 80 millones de personas que murieron inmolados por causa del Señor, por culpa de la perseguidora, aquella gran persecución que le llaman la Santa Inquisición, pero de santa no tiene nada, porque más bien era la diabólica Inquisición, compuesta por una orden de los católicos, que era la orden jesuita. Esta es la orden que los persiguió. Bien, y el Francisco, Papa, que hoy está, es de la orden jesuita. ¿Qué les parece? O sea, el Señor dice que en el principio Él era y en el fin Él será también. ¿Ves? Y vamos a ver que el primer Papa, el primer obispo que tuvo Roma se llama Pedro el Grande. Pedro el Grande se llamaba. Y este que es Francisco, de nombre, tiene por nombre Francisco, que se lo adhirió a sí mismo porque tenía derecho a ponerse un título, pero el nombre que cayó en el sorteo que se le hacen los cardenales como el vitalicio, le cayó el nombre de Pedro. O sea, quiere decir que el primer obispo fue Pedro y este es el último y también es Pedro. ¿Ven? O sea, en el principio y el fin. O sea, del amor, de la manera que se entra, es de la misma manera que se cierra. Vean ustedes. Entonces, mirándolo así, vean todas las coordenadas para que ustedes se den cuenta de todo esto y van a ver que estos que estaban allí, de este tiempo, es la iglesia la llamaba los valdenses, que según se cuenta y se dice la historia que estos tenían una fe inquebrantable. Los niños iban a la escuela y aunque pensaban llevarlo a las cosas del mundo, pero nunca lo lograban. Al contrario, ellos por su testimonio traían a otra persona. También nos debía dar vergüenza como pueblo que tenemos una verdad presente. ¿Por qué? Porque estos valdenses que se está hablando estaba compuesto en aquel tiempo por otros grupos. También estaban los hugonotes de Francia, estaban también los albigenses, ¿ven? Y todos estos grupos estaban rezados por franceses, alemanes, holandeses, irlandeses, suizos, ¿ven? Y estos fueron los que fueron masacrados en ese tiempo. La iglesia que dio por 1260 años su testimonio. ¿Sí? Entonces, los más grandes, la cantidad de mártires los tienen ella, más que la primitiva. Ven ustedes,
y entonces abarcando todo este tiempo, porque fue el tiempo más largo de la tribulación. Entonces, por otra parte, vemos también que de esta iglesia, que es de la Edad Media y que dio un gran testimonio, tenemos algunos restos que quedan por ahí, y estos son los llamados menonitas que hay en toda Sudamérica y América del Norte también están, y los Amish, que es la misma familia, pero que bueno, se fraccionaron, pero siguen la misma familia. ¿Ven? Cuando hacen un congreso mundial, ellos se reúnen todos, son una sola familia, aunque haya varios grupos ya, pero bueno, así. Y debía darnos vergüenza porque ellos están viviendo en el campo, siempre han vivido en el campo, no se contaminan con las cosas actuales, no son, rechazan las cosas de las tecnologías hoy que puedan hacer daño para que no vayan a desviar la mente de sus hijos. ¿Ven? Cosas que no hace la iglesia hoy. ¿Ven? Ellos tienen sus propias fábricas, tienen sus propios trabajos, su labor, todo en el campo. Inclusive, lo único que asisten es a los hospitales de la iglesia adventista. Pero da vergüenza que el hospital de la iglesia adventista, como se puede llamar, las clínicas, tengan un precio para los enfermos, el mismo precio que lo que tienen de afuera en el mundo. Es una gran vergüenza, ¿ves? Y entonces, ¿qué decir? No hay nada que se pueda elogiar de la iglesia adventista. Pero ellos están ahí para reprendernos a nosotros con su testimonio. Están ahí. Desde 500 años que llevan, están ahí todavía presentes y nos están reprendiendo a nosotros con su testimonio. Y cuando llegue el momento, vamos a ver entonces cuando ellos le digan en su cara a todos los adventistas que no quisieron obedecer a Dios. Ahí donde nos daremos cuenta de nuestra gran situación. ¿Ves? Entonces ellos están ahí, vean que se visten aún con la misma ropa que utilizaban en aquellos tiempos. Bien abrigados, no importa el sistema ni la temperatura donde ellos habiten, ellos siempre se visten de la misma manera. Y debía darnos vergüenza, porque con su testimonio, como se visten, están dando el testimonio elocuente. Así que es lo único, el tantito que nos falta solamente es el problema de ellos, nada más que les falta una cosita, que es el alimento, pero puedo asegurarles que son más sanos que nosotros, en general, que los adventistas. O sea, en el alimento y el sábado, si ellos tuvieran eso, ya ese fuera el único pueblo, el verdadero pueblo de Dios. Pero gracias a Dios están ahí, y están ahí no por gusto, se han mantenido ahí y hacen su colonia fuera de la ciudad, y a todos los que quieran conocer de ellos le llevan la palabra. Son personas muy pacíficas, son personas que no se meten en política, en nada de lo que tengan que ver con las cosas de este mundo, así que los compliquen. ¿Ves? No participan en guerra, en nada, ellos son apartados de eso. Entonces, gracias a Dios por esto, y que tengamos esto en uso de razón, y que podamos entender qué es la obra que Dios quiere hacer. O sea, esta es la iglesia del segundo encomio, que abarca estas dos iglesias, el segundo encomio. Véanlo ustedes y ténganlo presente. También vean ustedes, como dice aquí, saliendo cerca de la hora tercera del día, vio a otros que estaban en la plaza desocupados. ¿Ve? Ellos estaban desocupados hasta que el Señor les dio la ocupación, y les dijo: y también vosotros a mi viña saliendo, y os daré lo que sea justo. El Señor siempre es justo y da lo justo. Y como pueden ver, estos estaban en la plaza. Es un simbolismo que se reunían en un espacio para oír al predicador, pero nada más hacían hasta que se les comisionó para dar el mensaje por testimonio. Bien, este fue el tiempo de las iglesias de Tiatira y Sardis, y fueron plácidamente a cumplir con la encomienda. Esta hora, la tercera del día, es las 9 de la mañana. Bien, o sea que 9 de la mañana del calendario gregoriano. ¿Ves? Del horario. Dice 9 de la mañana, la hora en que se le hizo el juicio a Jesús. ¿Ven? Por eso ellos, entonces, la iglesia católica le hizo ese juicio a ellos, un juicio indiscriminado, conforme se le hizo a Jesús. ¿Ven? Jesús dijo: por conforme se le hiciste a uno de mis pequeños, a mí también os lo habéis hecho. ¿Ven? Entonces, la hora en que se le hizo el juicio a Jesús, o sea, en esta hora Jesús simbolizó los fieles de aquella iglesia de la Edad Media o Edad Oscura. Fue la del desierto y la de los mártires. En este tiempo dieron testimonio los albigenses, hugonotes, valdenses y otros, que iban a ser traicionados, acusados injustamente, para luego ser condenados a muerte. Fue la etapa de los 1260 años predicho de la mal llamada Santa Inquisición, donde vidas alrededor de 80 millones de cristianos, muertos por la orden jesuita de los católicos, sin preguntar, salieron a realizar la obra y recibieron lo justo del Señor. ¿Ven? O sea, quiere decir que, bueno, gracias por esto,
Y vamos a pasar entonces a la tercera, el tercer encomio, que es muy importante y quiero que le presten siempre atención siempre a la hora. Bien, presten atención siempre a la hora porque es importante. El horario aquí está diciendo algo, ¿ven? Y ellos fueron los de la hora tercera, ¿ven? Ahí se dice la hora tercera, que fue la hora del juicio. A ellos se les hizo el juicio, ¿ves? Por un largo tiempo. Y a Jesús se le hizo un juicio que fue terrible. Y ahí Jesús lo está representando. Ahora vamos entonces a los del tercer encomio. Vamos a ver. Presten la atención. Muy importante. Que el Señor nos ayude. ¿Ven?